Para llegar a la comunidad de Tajmara del distrito de Huanipaca, se transita en vehículo durante 2 horas por esta trocha carrozable desde Abancay, pasando por Carcatera y Joya, en medio de hermosos paisajes y profundas quebradas, en medio de una densa neblina e inesperadas lloviznas. Tajmara está ubicada sobre los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Tiene una diversidad de pisos ecológicos que permite el crecimiento del maíz, considerado producto símbolo de la zona, constituyéndose en la base de la alimentación de todas las familias. En la institución educativa 54486 Tupac Amaru de Tajmara, los docentes, estudiantes y padres de familia durante el presente año han desarrollado una experiencia pedagógica exitosa denominada Mama Saranchista Mijuspa Jali Causasun, o consumiendo maíz ecológico, mejoramos nuestra alimentación. Mama Saranchista Mijuspa Jali Causasun, Che Jalarinaikupagmi Pachamamaman Inkarikusasku, Alin Kunanwata, Mama Saranchi. Las generaciones últimas se enfrentan a un serio problema que viene a ser la pérdida del consumo de productos ecológicos de la comunidad. Es decir, tanto padres e hijos están optando en consumir alimentos denominados chatarras o industrializados. A esto se suma el poco conocimiento del valor nutricional de los alimentos de su comunidad, incluido el desconocimiento de las diferentes formas de preparación y consumo de los productos ecológicos de la zona. La institución educativa número 54486 del sector de Tajmara, de la comunidad de San José de Carquequi, frente a este serio problema, ha propuesto el proyecto de aprendizaje institucional Mama Saranchista Mijuspa Jali Causasun. Este proyecto ha permitido a los estudiantes recuperar los saberes andinos sobre la crianza y consumo del maíz. También permitió desarrollar competencias comunicativas, tales como la comprensión lectora, expresión oral y producción de textos. También ha promovido la participación de los padres de familia o yachaj del pueblo. A Tajmara hemos dividido en 2 partes, en Puna y en Quebrada. En la Puna crece chulpi como Curinti. Para desarrollar el proyecto se ha utilizado las siguientes estrategias. La entrevista, que consistió en realizar entrevistas a los yachaj de la comunidad, madres y padres de familia, sobre la crianza del maíz, la preparación de diferentes potajes, rituales y señas. La vivenciación, que se ha visibilizado en los rituales de la Pachamama y los apus para el cuidado y la buena producción del maíz. La exposición, los niños y niñas con apoyo de sus mamás y papás presentaron diversos platos tomando como ingrediente principal al maíz, elaborando y exponiendo sus recetarios tanto en lengua materna y castellano. Tata chemik Mama Saranchis yana pawanchis kunaja hinamanja rifichimusaikis Sara mamanchi hampiwanchi jali kanapaq Sara kankataja mijuchina wiksayu warmikunaman suyu warmikunaman animiayu warmakunaman huachaku warmikunaman kunaja manan mijunkuchu harwilawata. Se ha logrado que toda la comunidad educativa comiencen a valorar sus productos, rescaten sus costumbres ancestrales sobre la siembra y la elaboración de diferentes potajes ecológicos, aprendan sobre el significado de las señas y rituales que sus ancestros practicaban. El proyecto de aprendizaje ha surgido del calendario comunal, los cuales ha permitido el desarrollo de las habilidades comunicativas, como la producción de textos instructivos y descriptivos, la comprensión de textos a través de diversas técnicas y estrategias que los docentes aplicaron en las sesiones de aprendizaje, la comprensión y expresión oral que han desarrollado a través de las exposiciones que se realizaron con el objetivo de participar en el Tincuy 2018. Mijunakunata, Kayakta y Pijaruaku, Fatalawa, Saracancan, Ñuñuapi, Tamal, Arrun, de maíz con sangre entra. En los próximos años, la ejecución de esta práctica pedagógica exitosa está garantizada porque se ha decidido que se convierta en política institucional, incorporándolo en el PI, el
PAT y en el proyecto curricular diversificado e intercultural de la institución educativa. Además, toda la comunidad educativa está altamente motivado porque la Escuela de Tacmara ha representado a la región de Apurímac en el 7º Encuentro Nacional Tincuy 2018 que se realizó en la capital Lima. Apurímac llaqtapija, taji-tajipi, hishwapi, punapi, waqaychayashan mama saranchis, misk'imijuy, sanjupi, pitupi, lawapi, humintapi, tamalpi, muruchu, runtuya, kukuli, kulli sutiyuqkuna.